quisiera empezar con una definición de qué es una ciudad inteligente, pero la verdad es un esfuerzo consciente que estamos tomando todos con dos objetivos. Porque queremos tener una vida mejor, no solamente familiar sino profesional, y porque queremos preparar la ciudad a unos retos diferentes. Para quienes no me conocen, mi nombre es Félix Rubio, trabajo en Oracle y estoy encargado del área de conocimiento dentro de Oracle en Colombia y Ecuador. Esa área de conocimiento tiene grupos de especialistas y arquitectos de solución que lo que hacen es transformar los problemas del día a día, en soluciones que permitan soportar el cambio con el tiempo. Las sociedades hoy las podemos como dividir en dos. Unas sociedades que están en alto crecimiento, pero cuyos habitantes tienen un Producto Interno Bruto y un ingreso muy bajo. Sin embargo, hay otras sociedades que tienen bajo crecimiento, pero cuyos ingresos son muy altos. ¿Y qué está pasando en esas sociedades? Las 2/3 partes del crecimiento del mundo global vendrán de los mercados emergentes. Es decir, que esas sociedades van a crecer a tasas muy altas, pero cuyos habitantes tienen ingresos per cápita muy bajos. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Los gobiernos han definido estrategias alrededor de 3 temas. Dicen el 71% de los gobiernos que la tecnología es el factor número 1 para generar competitividad. Acabamos de firmar un TLC y la forma de mejorar nuestra competitividad será en el uso mejorado de esa competitividad. Existe también, esos líderes dicen que deben empoderar a sus pueblos para guiar la innovación y el cambio, bien sea a través de mecanismos no formales o formales. Pero la triste historia es que entre el 70 y el 90% no usan la tecnología en todo su potencial. La era de las megaciudades está aquí. Nos vamos a convertir en una de ellas. Esa es una realidad que no podemos ocultar. Entonces, ¿por qué esperar? El tema es que existen otra serie de presiones alrededor del uso de la información que nos traen una serie de preguntas. Por ejemplo, la reducción de los ingresos tributarios, el incremento de la deuda pública, las presiones políticas y presupuestarias. Y todos estos giran alrededor de 3 temas que vamos a abrir en el debate, que tienen que ser la consistencia, la transparencia y la facilidad de gobernabilidad. Y la ciudad inteligente gira a través de 3 ejes. El primero de ellos consiste en que cada vez tengo un compromiso mayor con mi ciudad y yo esperaría que mi gobierno sepa más de mí como ciudadano. El segundo eje es alrededor de tengo que hacer que las cosas pasen. Es decir, tengo que tener la capacidad de, como ciudadano, no ver cómo despilfarran mi dinero, en cosas que no se ejecutan. Y por último, esa reforma que debemos hacer, que los servicios sean en el modelo que hablamos de push and pull, es decir, que los servicios que se ofrezcan sean para lo que yo necesito y no para lo que otros necesitan. La pregunta que siempre nos hacemos es ¿por qué no sucede? En Oracle nos hemos tratado de hacer esta pregunta y quisiera hacer un ejercicio para entender por qué no sucede. Imagínense ustedes comprar un carro, como ustedes invierten hoy, o las compañías, especialmente el gobierno con esa cifra, Carlos nos dio esta mañana, 1.3 billones de inversión en tecnología, esa es espeluznante. Si ustedes se imaginan, ustedes invierten en tecnología como si uno comprara el carro en los principios de la década del siglo pasado, que era, usted tendría que comprar la cojinería, tendría que comprar el motor, las llantas, ensamblarlo. Y eso básicamente se traduce en lo siguiente. Ustedes ensamblan a la medida cada una de las piezas de ese carro. Ustedes tienen en cada uno de esos elementos para desplegar la tecnología, ustedes tienen que comprar y ensamblarlos ustedes mismos. Como si fuera poco, la fragmentación de información y la replicación que está en cada una de las secretarías o en uno de los entes es fundamental. Y por último, lo que es más, se duplican las iniciativas. Entonces, ¿esto qué trae consigo?
que en la medida que hay más complejidad, significa menos innovación. Y eso traducido, ¿ok?, en los presupuestos es muy grande. Ahora, ¿qué está pasando alrededor de esta situación? El ciudadano está sufriendo una serie de cambios y hay una serie de avances tecnológicos. En el tema de movilidad para el 2014, ¿okay?, tendremos que más o menos el 90% de los servicios del gobierno deberán ofrecerse a través de un dispositivo móvil, porque la gente, ustedes lo han visto, va a estar en la calle con un dispositivo. Otra cosa importante, el mismo individuo va a tener que evolucionar. Es decir, estos individuos que estamos criando nosotros, o sea, criando a través de nuestros hijos, nuestras familias, van a requerir nuevas habilidades, y la única forma, ¿okay?, de incrementar su productividad va a ser a través de, digamos, nuevas tecnologías. Por otro lado, hay avances tecnológicos. El gobierno va a guardar información 2 veces más de la que puede almacenar. Eso es lo que se conoce en la terminología como Big Data. Es decir, va a haber una explosión de información que nos va a sacudir la cantidad de información. Y por otro lado, va a haber siglos de infraestructura de cómputo que tendremos que revisar cuál es el impacto ambiental. Por ejemplo, todos hoy en día en las diferentes instituciones gastamos más energía, consumimos más agua, y esto va a llegar un momento en que no vamos a tener, digamos, la capacidad de mantener esos hilos de información y esos hilos de cómputo. Y la distribución, típicamente, a través de un estudio que tienen ustedes la fuente ahí, en el 2011 el 66% del presupuesto se gastó, como dicen los norteamericanos, simplemente para mantener las luces prendidas. Ese 66% es solamente para mantener lo que hacemos. Tan solo el 20% crecemos los servicios, y lo que es más triste es que el 14% lo usamos en la transformación. La pregunta que les dejamos es: ¿qué pasaría si pudiera cambiar la mezcla? ¿Qué otras cosas nuevas le podríamos ofrecer a nuestros ciudadanos que ellos necesiten? Entonces, la premisa es cómo simplificamos la tecnología de información y comunicaciones para hacer que esa mezcla nos genere nuevas potencialidades. Y en esto hay que entender que los componentes que usamos para resolver soluciones de negocio a través de tecnología tienen diferentes capas. Hoy hemos hablado, ustedes han visto con los antes panelistas que han estado hablando de la parte superior de la capa, el uso, la aplicación, ¿sí? Tiene un objeto, pero esa aplicación corre tiene que tener mecanismos de integración con otros, tiene que tener un mecanismo de almacenamiento que corre sobre un servidor, que tiene un sistema operacional, y todos y cada una de esas piezas, lo que hemos hecho en los últimos años es alambrar cada una de esas piezas, ¿sí? Y como si fuera poco, tenemos que pagarle a un tercero que nos enseñe para poderlas alambrar. La visión de Oracle es que hoy en día está desarrollando tecnología para que todos y cada una de esas piezas vengan de fábrica, ¿okay?, ya probadas, ya certificadas, ya ensambladas, de tal manera que ustedes se dediquen más a lo que ustedes tienen que hacer y la ingeniería provenga de fábrica. En el caso del gobierno, ¿okay?, para poder resolver esos desafíos, hemos encontrado que hay como 4 grandes áreas que en esta mañana lo determinaron con la estrategia. Uno de esos habilitadores tan solo las tecnologías. Y eso es lo que mi charla trata de resolver, el tema de los habilitadores tecnológicos. Pero hay que construir en conjunto una visión unificada de qué es lo que queremos, hay que definir cómo entregamos esos servicios, y hay que definir cuál es la cultura de gestión que queremos y cuál es la cultura que queremos establecer entre ciudadanos y gobierno. Ese tal vez para simplemente que nos pongamos a meditar. He elaborado una serie de preguntas a todos los constituyentes de la ciudad, a nosotros los ciudadanos, a las empresas, al gobierno local o a los directores y representantes legales que hemos elegido. Preguntas que debemos hacernos para saber a dónde queremos ir. Y esas preguntas las hemos como
agrupado en 3 grandes retos que tienen las ciudades. El primer gran reto es por qué los servicios los entregamos de una forma fragmentada, ¿okay? Que son inconsistentes y que son pobres para la ciudad. No lo hemos hecho de malos. Este ha sido un proceso evolutivo, ¿okay? Que sufre de un tema que vamos a tratar de resolver con el perfil digital. El segundo desafío es que no tenemos la capacidad de adaptarnos a las nuevas políticas. ¿A través de qué? A través de un claro programa, ¿okay? De planificación, que lo vimos al inicio cuando Carlos expuso. Ya existe un macroprograma. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Podemos decirle a la gente cómo va la ejecución, cómo se está evaluando, y esto es un círculo que ayuda a gestionar el desempeño y hace el gobierno más transparente. Y el tercero es que tenemos altos costos administrativos y poco compromiso con el cambio. Una de las cosas que no le tenemos que tener miedo es a que me juzguen por lo que hago, ¿sí? Otra cosa es que los sistemas, digamos, que ahora ponen en entredicho a todo el mundo, pero no le podemos, si estamos haciendo las cosas bien, no podemos perder el miedo a eso. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Cada ciudad tiene un punto diferente de partida. Hay ciudades que lo primero que hacen, y me alegra mucho que lo estemos haciendo, es que debe haber un enfoque institucional donde dejemos el modelo tradicional de trabajar, de actuar en forma independiente, para luego, a través de normas comunes, buscar la eficiencia. Ese es el primer paso, donde yo tengo que buscar áreas enfocadas en el ciudadano. El segundo paso tiene que ver con la integración de procesos alrededor del ciudadano que nos van a permitir definir una ventanilla unificada y definir que tenemos una sola ciudad. La ciudad de Medellín, por ejemplo, ya tiene unos servicios compartidos para todas las entidades del Estado, de la alcaldía. Esto es un tema que nos han salido adelante. ¿Cuántas entidades hacemos en todas las secretarías del distrito? Hacemos exactamente lo mismo, cuando deberíamos tener el concepto de servicios compartidos para todos los funcionarios públicos del distrito. Entonces, de alguna manera, eso impide que no tengamos transparencia y que empecemos un proceso de transformación. Y por último, llegamos a lo que se llama una ciudad inteligente, donde el tema del concepto de pool, es decir, ofrecer los servicios que están demandando, ¿okay? Los ciudadanos a través de servicios mucho más, humanos y encaminados a sus requerimientos. Lo importante aquí es que esto no se puede llegar al último escalón sin pasar por el primero o el segundo. El proceso tiene que ser escalonado y lo más importante para cumplir con esa definición de ciudad inteligente es que haya equilibrio y crecimiento continuo. En el corazón de ese equilibrio y el crecimiento continuo es fundamental definir el rol de la tecnología. Hace muchos siglos, las ciudades españolas se construían alrededor del concepto de la plaza, de la iglesia y de la municipalidad. Esos eran puntos fijos que a través de los años no han cambiado, permanecen y soportan el cambio. ¿Qué significa eso? Tenemos que encontrar esos puntos fijos dentro de la ciudad digital que nos permitan articular cambios futuros que no conocemos. En la arquitectura, como este salón, esos puntos fijos se llaman las puertas y las ventanas. Este mismo espacio de recinto puede servir hoy como un teatro o como un salón, como un auditorio, pero ustedes imagínense que cambiaran la distribución o la pendiente de este salón. Puede ser utilizado en muchas otras cosas, pero los puntos fijos son los que debemos buscar. Y esos puntos fijos están en los datos que fluyen en la arquitectura de datos de información que vayamos a construir. Ahora, esos temas de innovación